Y por eso es un reto a los que hemos tenido oportunidad de estudiar y de prepararnos y de estar, porque el conocimiento nos ayuda a servicio, es una manera de ayudar a la gente, prepararnos bien. Dios no está en contra de la preparación, está en contra de que pongamos la confianza en nosotros mismos. Nosotros, entre más sabemos, más responsabilidad tenemos de humillarnos y de reconocer que por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita cuando estaba orando por Gerardo? Por la gracia de Dios, se te tiene que quedar muy grabado, hermano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Nunca te la creas. Nunca te la creas, porque Dios te pone en unos aprietos que te da cachetada con guante blanco. No tiene caso. Mejor ser humilde, ser sencillo. Y Dios, para vencer a Satanás, para callarle la boca a Satanás, para callarle la boca a todos los enemigos de Dios, Dios usa lo más débil. Pues sí, mira, soy tan poderoso, dice Dios, soy tan poderoso que uso esto para vencerte a ti. Los grandes hombres de Dios, hermanos, los grandes hombres de Dios que yo he conocido son las personas más sencillas, más sencillas. Había un hermano que lo conocí porque fue conmigo a llevarme a uno de sus hijos y me dijo, mira este dedo. Sí, lo veo. Bueno, este dedo aquí se me mochó y me creció. Ay, por favor, dije, es un viejito de esos que tienen sus historias. Y lo fui conociendo, me fui haciendo amigo de él. Él se dedicaba a la herrería. Y yo salía siempre que iba con él, salía edificado. Eso es una persona que no había hecho ningún estudio, no había sabido leer ni leer hasta que se convirtió a Cristo y aprendió a leer leyendo la Biblia. Pero cuando compartía la palabra, cuando te compartía un verso de la palabra, yo creo que te lo hacía tan profundo, tan sencillo. Mira, fíjate, ¿te acuerdas? Y decía, fíjate que me acuerdo de esto que decía mi Señor, y lo decía como si hubiera conocido a Dios, a Jesús, y que Jesús le estuviera diciendo, sí, cuando platiqué con Jesús dijo esto y esto, pero es lo que estaba escrito en la Biblia. Pero una manera tan maravillosa y tan tremenda de sabiduría, que te quedas y dices, bueno, Señor, ¿de dónde sacas tú pues tal poder de una persona tan simple? La hace sabia, porque no es lo mismo tener conocimientos a tener sabiduría. Habemos muchos que tenemos muchos conocimientos, hermanos, pero hacemos cada torpeza en la vida que nos falta sabiduría. Pero una persona que es sabia es una persona que sabe hacer uso del conocimiento que le da la experiencia y la vida y lo que aprende, y que la hace tomar sabias decisiones. Sabe vivir la vida de una manera muy sabia y le saca mucho sabor a la vida, y es usada mucho por Dios. Encontrarte una persona sabia no es fácil en la vida. Hay gente que es muy sabia, muy madura, muy templada en la vida, en el sufrimiento. No se amedrenta por cualquier cosa, y a veces los que más nos amedrentamos somos los que más tenemos conocimiento. A veces los que estamos todos asustados y andamos así afanados. Hay personas que no tuvieron esa oportunidad, pero la sabiduría viene de Dios. Es el Espíritu Santo, es el espíritu de la sabiduría. Y Dios premia, Dios da la sabiduría, Dios da la inteligencia. Eso viene en el libro de Proverbios. Y Él es el que lo reparte a los hombres. Y se lo reparte a aquellos que son humildes y son sencillos. Y esa enseñanza que les estoy compartiendo ahorita, viene muy bien escrita en la primera carta de Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo, creo que es 1, y a partir del verso 18. Entonces aquí vemos que es evidente que Dios se deleita en humillar a Satanás, a todo lo que dice que es, valiéndose de lo que no es. Y eso viene muy claro en este capítulo 18. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Dice el verso 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En los tiempos del Señor Jesús, las personas más sabias, las personas más estudiadas, los eruditos, los que la gente los tenía por líderes espirituales, no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. La gente más sencilla, la gente que estaba necesitada, enferma, la gente que reconocía la necesidad de Dios es la que tuvo ese encuentro con Jesús. Para poder encontrar a Jesús tuvo que venir uno antes que Él para preparar el camino al Señor. Tuvo que predicar que todos, tanto entendidos como no entendidos, sabios como no sabios, todos procedieran a hacer un examen de su vida y procedieran a un arrepentimiento genuino para con Dios. Juan el Bautista estuvo predicando antes de que Jesús apareciera públicamente. Estuvo predicando en el desierto: arrepentíos, arrepentíos, haced frutos dignos de arrepentimiento para con Dios. Él estuvo llamando a la conciencia, no al intelecto, sino a la conciencia de cada persona. Y dice la palabra que iban los fariseos, los sacerdotes, los levitas, los que tenían un conocimiento o que conocían lo que de la escritura, la gente pudiente, la gente rica, iba y se iba hasta el desierto para escuchar a ese hombre que les hablaba de que examinaran su vida espiritual, que examinaran su conciencia, que se arrepintieran de todo pecado que hubiera en su corazón, de todo pecado que estuvieran haciendo, de toda actitud que estuvieran haciendo, que se arrepintieran. Él estaba hablándoles a los que se creían sabios y les: arrepiéntanse de sus pecados. Toda persona que está en pecado es esclava del pecado. Y eso lo estuvo haciendo Juan el Bautista, preparándole a Jesús un pueblo, que un arrepentido, un pueblo sensible, un pueblo sencillo, un pueblo humillado, para que toda persona que estuviera humillada pudiera encontrar en Jesús al verdadero Dios, al Dios hecho hombre. Nosotros nos tenemos que humillar de esa manera. Nosotros tenemos que entender de que Dios le habla a la gente más sencilla. A veces dicen: no, hombre, eso del evangelio, así viene en el internet y todo eso. No, eso de los cristianos es para la gente ignorante, es para el pueblo, para la gente que no sabe nada, es para que crean mitos de la religión. Y la gente que es entendida, la gente que es sabia, la gente que estudia y que se las puede todas, y es que si leyeran el Corán y que se leyeran la Biblia y que está siempre buscando, de la gente que está en su corazón más lejos de Dios. Y si quiere encontrar a Dios, se tiene que doblar. Si no se dobla, no encuentra a Dios. Por eso dice Jesús: ancha es la puerta y el camino a la perdición. Pero dice, la puerta y la entrada al camino es angosto. No cualquiera entra. Tiene uno que agacharse, tiene uno que humillarse. Hace poco tuve la experiencia de conocer, hace unos meses, a un médico que no es de aquí, es de México. Y me comentaba él que por muchos años, él menospreció, se burló de todo lo que fuera una religión de Dios. Para él su Dios era la razón, era la ciencia, era lo que le había dado el entendimiento. Es un gran cirujano. Pero dice que su vida cambió cuando uno de sus familiares más cercanos tuvo un padecimiento de cáncer. Y que específicamente ese cáncer era el más agresivo que pudiera haber. ¿Y por qué precisamente le tenía que pasar eso a uno de sus familiares más cercanos? Y Dios estuvo tratando con él. Dios estuvo tratando con él porque, como todos, al principio es algo que no entendemos, es algo que nos llega a nuestro corazón, nos empezamos a cuestionar muchas cosas.
Pero me dio mucho gusto saber que al paso del tiempo Dios estaba tratando con él. Hubo 2 o 3 personas allegadas a ellos, cristianos, que no le dijeron nada. Y se me llamaba la atención que la comadre y el compadre que son cristianos nunca me dijeron nada de Dios. Pero sí hicieron algo. Estuvieron orando y estuvieron orando a Dios para que Dios le abriera el entendimiento, porque la salvación viene del cielo. La salvación viene de que Dios nos ayude a poner nuestro corazón con tal disposición de que haya una humillación, haya una búsqueda de corazón, y para poder tener la experiencia de entrar por la puerta estrecha y nacer de nuevo. Y me decía, lo que más me llamaba la atención es que los más íntimos con los que caminé ese trance fue con unos compadres, pero nunca me hablaron de Dios. Nunca me dijeron, porque ellos sabían que si yo, como que ellos sabían que si ellos le decían, no, es que Dios te ama, no, hombre, los hubiera corrido hasta de su casa, ¿verdad? Lo más increíble, hermanos, es de que esa persona todavía vive. No se explica. Dice, no me explico cómo se curó. No había posibilidad, dice, pues se puso en un tratamiento experimental, de tratamientos, y no se explica cómo se curó, porque apenas iban a la segunda sesión, hicieron estudios y ya no tenía nada. Y Dios destruye, dice, la sabiduría de los sabios. Dios desecha el entendimiento de los entendidos. Y yo le decía, Dios quiere tener, Dios te anda buscando. Dice, sí, yo sé, dice, y dice, estoy buscándolo. Dice, ya, o sea, mi mente está cambiando. Todavía no era un hombre que le daba un sí completo al Señor. Dios es paciente, Dios está tocando la puerta, dice Jesús, y si alguno abre. Pero Dios no se desespera tocando la puerta. ¿Cuántos años estuvo tocando a tu puerta y a mi puerta? Y Jesús no se cansó. A mi vida estuvo tocando la puerta no un año, varios años tocaba la puerta. Oye, aquí estoy, sí existo, soy real. No soy una religión. No soy alguien que vino y se fue, sino estoy vivo, estoy real. Quiero vivir contigo, quiero tener una relación contigo de amor. Quiero involucrarme con tu vida y que tú te involucres con mi vida. Quiero que seamos amigos, quiero que caminemos juntos. Entonces Dios estaba tocando la puerta, pero me maravilla cómo Dios trabaja en las almas. Dios es maravilloso para alcanzar a una alma. Por eso cuando nosotros estemos con alguien que se nos haga imposible, es que no se me hace imposible que pueda encontrar a esta persona a Dios. No, es como hacer chiquito a Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Usted ore con confianza que Dios es lo suficientemente poderoso para convertir, para suscitar cambios en esa alma y mover quizás con un sufrimiento, con una prueba, con dolor, pero Dios es capaz de tocar esa alma. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 26, en el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.